Hola, ¿qué tal? Yo soy Dimas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este vídeo que no es nada más y nada menos que la quinta entrega, el quinto episodio o el quinto capítulo de nuestro curso de Python desde cero. Entonces, en este capítulo, igual que en los vídeos anteriores, vamos a ver un concepto que son los bucles, que bueno, es general, es un concepto general de la programación, no es que sea una característica específica de Python. Pero bueno, como el curso es de Python, efectivamente vamos a ver los bucles con la sintaxis de Python, ¿no? Aplicados a este lenguaje en concreto. ¿Por qué os comento esto? Pues para que sepáis que vamos a dar aquí unas bases teóricas que os van a servir para cualquier otro lenguaje, ¿no? Que estos conocimientos luego, pues si queréis aprender JavaScript o queréis aprender C, lo que sea, estos conocimientos los podréis extrapolar. Así que, bueno, no voy a darle más vueltas a la introducción, nos vamos a poner ya aquí manos a la obra, digamos. Veis que yo tengo algunas cosas escritas en mi fichero, pero no os preocupéis porque nada de lo que hay es código, simplemente son unos comentarios para yo recordar todo lo que os quiero explicar y explicarlo paso a paso con una buena estructura y que no se me olvide nada. Entonces, bueno, comentaros que este vídeo seguramente va a tener dos partes, depende de lo que vea que se alarga, y vamos a ponernos ya. Para explicaros los bucles necesito hacer una pequeña introducción a las listas, ¿vale? Os daré cuatro pinceladas de cosas que deberíais saber antes de conocer los bucles porque son tanto los bucles como las listas en Python van especialmente ligadas. Por ello es un poco difícil explicar primero uno o luego el otro, sino que creo que se deben explicar así de forma un poco entrelazada. Pero bueno, vamos a verlo ya, vamos a ver qué son las listas y luego pasaremos a trabajar con los bucles directamente. Pues bien, ¿qué es una lista? Una lista no es nada más y nada menos que un tipo de dato nativo de Python que va a agrupar información. Es decir, va a agrupar otros datos. ¿Cómo? De la siguiente forma. Por ejemplo, yo quiero hacer una lista de números. Voy a declarar una variable que se llame números, voy a poner el igual y su valor. Voy a abrir y cerrar aquí unos corchetes y dentro de estos corchetes van a estar los diferentes elementos de una lista. ¿Cómo pongo yo estos elementos? Pues puedo poner directamente aquí varios valores, cada valor irá separado por una coma. Vale, entonces aquí tenemos una lista, esta lista queda limitada por nuestros corchetes, cada elemento queda separado de los demás elementos por una coma y ya estaría. Básicamente esto es la esencia de una lista. Entonces, ¿qué debemos saber? Dos conceptos de la lista. El primero son las posiciones o índices de la lista, son sinónimos en este caso, y lo segundo que debemos saber es la longitud de la lista. Empecemos por el primer concepto. Las posiciones o los índices simplemente es en qué lugar de la lista está ubicado cada elemento. Por ejemplo, el elemento 1 está ubicado en la posición 0, el elemento 2 está ubicado en la posición 1. Tened en cuenta, esto es muy importante, que las listas empiezan a contar sus posiciones desde el 0 y no desde el 1. ¿Vale? Por tanto, esta posición de aquí, esta posición inicial es la posición 0. Y luego, esto es un poco confuso a veces, pero yo os lo voy a explicar para que quede claro. Esta lista, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿vale? Tiene 5 posiciones. No obstante, los índices de esta lista van a ir desde el 0 hasta el 4, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque empezamos a contar desde el 0, por tanto tenemos posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Esto es bastante importante para no cometer unos errores que ahora enseguida os explico cuáles son. Por tanto, como regla general, os lo voy a dejar aquí apuntado ya en un comentario, las listas, las posiciones de las listas concretamente, van desde el 0 hasta la posición longitud menos 1. Es decir, si tenemos una lista cuya longitud son 5 elementos, la posición final va a ser 5 menos 1, 4. Muy bien, pues vamos a ver varias cosillas. ¿Cómo puedo acceder yo a un elemento dentro de esta lista? Vamos a verlo. De una forma muy sencilla. Escribo el nombre de la lista,
justo pegado, sin dejar ningún espacio, escribo los corchetes y dentro de los corchetes voy a poner la posición del elemento al cual yo quiero acceder. Por tanto, si yo quiero acceder al 1, voy a poner posición 0. ¿Vale? Vamos a imprimir este valor por la consola para que podáis ver que efectivamente estoy accediendo al valor 1. Y de la misma forma, pues vamos a imprimir alguno más. Por ejemplo, si pongo yo la posición 2. Entonces vamos a ejecutar esto. Bueno, también vamos a imprimir toda la lista para que veáis que simplemente podemos hacer un print de la variable donde tenemos almacenada la lista y Python ya le dará un formato. Así, bastante elegante. Así que vamos a ejecutar esto y vamos a analizar un poco la salida. Primero tenemos el print de la lista, o sea, el print de la variable números. Vemos que Python ya lo imprime directamente con el mismo formato con el que nosotros declaramos la lista. Esto puede ser muy útil para nosotros porque así visualmente ya sabemos que esta variable se trata de una lista. ¿Qué más? El print de números de la posición 0 efectivamente imprime el valor 1 y el print de números en la posición 2 nos imprime el valor 3, ¿no? 0, 1, 2. Pues la posición 2 tenemos el valor 3. Perdonadme que insista mucho, pero esto a veces puede ser un poco confuso, por tanto quiero dejarlo bien claro, el tema de las posiciones y la longitud de la lista. Vale, también hemos comentado esto, ¿no? Que es importante conocer la longitud de la lista. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Tenemos que contar los números? Hombre, pues aquí lo podemos hacer, ¿no? Porque es una lista muy pequeña, pero ¿y si tenemos una lista de 1200 elementos que los vas a poner a contar a mano? La verdad es que eso es complicado. Por tanto, Python ya tiene una función nativa, pues igual que las funciones que hemos visto nativas de Python como print e input, que podemos utilizar para solucionar este problema, es decir, para conocer la longitud o la cantidad de elementos que es equivalente de una lista. ¿Cómo se llama esta función? Se llama len. ¿Y cómo la utilizamos? Pues de la siguiente forma. Escribimos len, veis aquí que en Visual Studio ya nos sale el autocompletar, y entre paréntesis vamos a poner números, es decir, el nombre de la lista cuyo tamaño queremos conocer. Entonces, simplemente para visualizar para visualizar su longitud, pues vamos a mostrar el resultado de ejecutar esta función con un print. Vale, dejadme que limpie la consola, la voy a hacer un poquito más grande y vamos a ejecutar. Perfecto, pues veis aquí que el último print es un 5. ¿Por qué? Pues porque tenemos 5 elementos. Conforme vayamos avanzando en este curso, vamos a ver que la función len no solo la podemos utilizar con listas, la podemos utilizar también con otros tipos de datos, como por ejemplo cadenas de texto, que como os digo ya iremos viendo, ¿vale? Si pasamos el cursor por encima, que recordad que Visual Studio ya nos da como una pequeña definición, nos pone len, entre paréntesis, obj, que es una abreviación de objeto o object. Esto significa que podemos poner un objeto, ¿vale? Por tanto, podemos poner aquí múltiples tipos de datos. No tiene por qué ser únicamente un tipo de dato que sea lista, sino van a poder ser distintos. Esto lo entenderemos mucho mejor cuando lleguemos al apartado de programación orientada a objetos. Y vemos la flechita y pone int, es decir, esta función, el valor que nos retorna es un entero, ¿vale? Si os suena algo raro de esto del tema de funciones, de los parámetros de la función, de los valores de retorno, os recomiendo que reviséis el vídeo anterior donde hablamos de funciones, ¿vale? No, para no alargar esto demasiado, no voy a estar explicando conceptos que ya hayamos visto en vídeos previos. Solo voy a explicar en profundidad los conceptos nuevos. Pues eso, ¿no? Tenemos que la función len podemos pasarle varios tipos de datos y nos va a devolver un entero que va a ser la longitud de esos datos. En el caso de una lista nos indica cuántos elementos tiene la lista, como hemos visto aquí con este print que tiene 5. Vale, muy bien. Dejadme que mire un poco la chuleta a ver si se me está olvidando algo. Sí, una cosilla interesante también, porque os he puesto un ejemplo muy concreto, pero ¿qué pasa? ¿Las listas únicamente pueden ser numéricas o pueden tener solo un mismo tipo de datos dentro de la lista? Pues la verdad es que no, son muy flexibles y nos permiten hacer una gran variedad de cosas. Por ejemplo, podemos crear una lista que sea de cadenas de texto. La llamamos texto. Utilizamos exactamente la misma sintaxis, lo único que aquí dentro pues vamos a poner variables que sean strings. Podemos poner aquí Juan, podemos poner botella y podemos poner taza, por ejemplo, como esta taza de café que voy a darle un sorbo.
Perfecto. Vamos a mostrar por pantalla esta lista y también vamos a mostrar alguno de sus elementos accediendo a una posición exactamente, exactamente igual como lo hemos hecho en el caso anterior. Todas las listas, independientemente del tipo de datos que almacenen, sean números, sean cadenas de texto, funcionan igual, ¿vale? La sintaxis es la misma. Por tanto, si yo aquí pongo texto de 2, tenemos 0, 1, 2, nos deberá imprimir por pantalla taza. Vale. Y simplemente por curiosidad que sepáis que podemos poner listas variadas. Es decir, yo aquí puedo poner un 1, que sería un tipo de dato entero, un tipo de dato decimal, un booleano y una cadena de texto. Y vamos a ver que podremos ejecutar este programa sin ningún problema y no tendremos ningún error. ¿Vale? Limpio la consola, ejecuto y como veis, pues nos imprime la lista de texto exactamente igual. En la posición 2 tenemos el valor taza y esto es lo que imprime. Perfecto, pues era lo que esperábamos, ¿verdad? Y bueno, solo para hacer un poco más de hincapié en el tema este de los índices de las posiciones de la lista, vamos a ver ahora qué pasa si yo, por ejemplo, intento acceder a la cuarta posición o a la tercera posición, mejor, de la lista de texto. Hemos dicho que solo tenemos la posición 0, 1 y 2, por tanto la 3 intentaría como buscar algo aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice Python cuando ponemos esto, que ya os digo, es un error que lo estamos haciendo a posta para saber cómo reacciona el intérprete de Python. Pues cuando llega aquí, a esta línea de código, que además nos lo dice, en el mensaje nos dice line 17, es justamente esta de aquí, y nos dice, en print del texto en la posición 3, nos dice index error, efectivamente, el índice de la lista está fuera del rango. El rango de la lista es lo que os he comentado aquí arriba, que va desde 0 hasta la longitud -1. Por tanto, si nos intentamos exceder de este rango, pues efectivamente nos saldrá este error. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues, por ejemplo, si quisiéramos acceder a la última posición y no supiéramos nosotros cuántos elementos tiene, pues porque es muy larga o porque hemos conseguido estos datos de otro sitio que no hemos declarado nosotros mismos, pues, por ejemplo, podríamos utilizar len de texto, es decir, dame la longitud de la lista a la cual estoy intentando acceder y le vamos a restar 1, ¿no? Para recordar esta regla de aquí. Y entonces estaremos accediendo a la última posición. Vamos a comprobarlo, que esto es len de la lista texto, su longitud nos va a decir 1, 2 y 3, le restamos 1 y vamos a estar en la posición 2. 3 menos 1 son 2. Entonces estaremos aquí 0, 1, 2. Y automáticamente nos vamos a la última posición. Pues esto es un truquito general que puede ser que sirve para todas las listas independientemente de su contenido, de su longitud, etcétera. Nos sirve para acceder a la última posición. Que bueno, esto cuando hagamos el vídeo específico de listas, que va a ser en el vídeo siguiente, vamos a ver alguna forma más rápida y más elegante de hacer esto, ¿vale? Así que vamos a volver a ejecutar para comprobar que ahora no hay ningún error. Y efectivamente es equivalente imprimir texto en la posición 2 que utilizando esta formulita de aquí. Nos sale taza y taza, que es la última posición. Muy bien, pues ahora si me dais aquí un momento voy a comentar todo esto de aquí. Dejadme que lo ponga en un formato así un poco bonito. Recordad que todo el código, bueno, todo este documento vosotros lo vais a tener subido, vais a tener el enlace en la descripción para que lo podáis descargar, editar, ejecutar, hacer lo que queráis. Y bueno, ahora sí que empezamos ya con el tema de los bucles. Vale, ¿qué son los bucles? Pues la verdad es que su nombre es bastante descriptivo, ¿no? Un bucle es algo que se repite. Y nosotros aquí en programación, ¿qué vamos a querer repetir? Pues, como podéis intuir, vamos a querer repetir una serie de instrucciones, es decir, un pequeño bloque de código. Esto ya veréis, ahora vamos a ir viendo unos cuantos ejemplos que son muy útiles, o sea, es algo que realmente se utiliza muchísimo. En todos los lenguajes, en cualquier tipo de programa, van a existir bucles. Bucles tenemos de dos tipos, tenemos for y tenemos while.
Y así, como idea general, luego los veremos uno a uno más detalladamente, con un bucle podemos repetir un seguido de instrucciones, es decir, un pedacito de código, tantas veces como nosotros le digamos. Por ejemplo, si yo por lo que sea quiero imprimir la palabra hola 5 veces, puedo decirle al bucle, hazme la instrucción de imprimir la palabra hola exactamente 5 veces. Pero también, otra cosa muy útil es que nosotros podemos ejecutar un bucle, es decir, ejecutar el código que tenemos dentro del bucle hasta que ocurra cierta condición que nosotros definamos. ¿Cuál es la gracia de esto? Que nosotros, por ejemplo, estamos buscando que ocurra esa condición, pero no sabemos cuánto puede tardar en ocurrir. Pues igual porque depende de unos datos de entrada que nosotros desconocemos. Por ejemplo, si estamos buscando cierta palabra en un texto. Nosotros igual queremos ir explorando ese texto hasta encontrar una determinada palabra. Una vez encontramos esa palabra, ya terminamos con el bucle. Pero claro, no sabemos si antes de esa palabra va a haber 10 palabras, va a haber 20 o va a haber 32. Por tanto, no podemos decir, oye, ejecútame esto tantas veces, sino que tendremos que decir, ejecútame este código hasta que ocurra esta condición de aquí. Y nosotros lo que controlamos no es la cantidad de veces que se ejecuta, sino cuándo debe parar, ¿vale? Esto así son como las ideas más globales. Así que bueno, vamos a empezar por el bucle for. Os voy a escribir la sintaxis, voy a escribir un pequeño ejemplo, lo más básico posible, lo vamos a ejecutar y voy a hablar detalladamente de qué es cada cosa. La sintaxis de un bucle for funciona de la siguiente forma, que es, primero ponemos un for, una palabra reservada de Python, una palabra clave que nosotros no podemos utilizar para otras cosas, no podemos asignar variables con este nombre, porque es una palabra reservada específicamente para los bucles for. Aquí ponemos cualquier nombre, esto va a ser una variable del bucle, ahora veremos para qué la utilizamos, y podemos poner, como las variables, como cualquier variable de Python, la podemos nombrar de cualquier forma, siempre y que no pongamos caracteres extraños ni nada. Yo aquí podría poner hola, podría poner num, cualquier cosa, ¿vale? Voy a dejar x porque es sencillito. Luego ponemos in, otra palabra reservada de Python. Y aquí, de momento, vamos a poner range, que es una función de Python, y vamos a poner un número. Y ahora lo que yo voy a hacer es print x, ¿vale? Entonces os explico. Range, recordad que antes hemos visto el rango de una lista. Pues esto es algo similar. Range 5 significa que vamos a ejecutar este código 5 veces. ¿Vale? Entonces, ¿esta variable qué hace? Esta variable, cada vez que ejecutamos el código, se modifica. Si tenemos range 5, esta variable primero va a empezar valiendo 0, luego va a pasar a valer 1, luego va a valer 2, así hasta llegar a 4. ¿Por qué a 4 y no 5? Porque empezamos a contar en 0, por tanto de 0 a 4 van 5 veces, ¿vale? Esto es un poquito como el tema de la longitud de la lista y su última posición, que es la longitud menos 1, ¿no? Pues esto es un poco similar a este concepto, por eso os quería hacer esa pequeña introducción. Entonces, vamos a ejecutar y así lo veréis más claro. Voy a hacer más grande esto. Y vemos aquí, hemos hecho un print de x y vemos que cada vez que ejecutamos este código, que en este caso únicamente es una función print, tenemos primero el valor 0, luego el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Vale? X es la variable del bucle que se va incrementando en cada iteración. Una iteración en un bucle es la ejecución del bloque de código que haya dentro del bucle, ¿vale? Cada vez que ejecutamos todo este código que hay aquí dentro, eso es una iteración. Entonces, el valor 0 corresponde a la primera iteración, el valor 1 corresponde a la segunda iteración, etc. ¿Vale? A eso, más que nada porque voy a utilizar la palabra iteración muchas veces, tanto en este vídeo como de aquí en adelante, para que sepáis exactamente lo que significa. Entonces, fijaos en la sintaxis importante, ¿vale? Ya veis, ya lo hemos visto otras veces, tanto con las funciones como con los condicionales, que el rollo de Python es este. Escribimos el bucle, ponemos dos puntos, identamos nuestro código y todo el código que esté identado justo después de los dos puntos pertenecerá al código del bucle. Una vez terminemos de identar el código, si yo por ejemplo aquí pongo print hemos acabado el bucle,
Este código está dentro del bucle porque veis que está indentado aquí con los 4 espacios. Indentado significa que está desplazado eh, X espacios en blanco hacia la derecha, digamos, ¿vale? Pues este código de aquí que está indentado está dentro del bucle, pero este código de aquí está fuera del bucle. Si lo ejecutamos para ver que efectivamente esto solo se repite, o sea, solo se ejecuta una vez y no 5, ¿veis? Pues este print se ejecuta 5 veces, este únicamente uno porque ya está fuera. Funciona exactamente igual que el código que pueda haber dentro de una función o el código que pueda haber dentro de un condicional. Vale, pues ahora que hemos visto esto, vamos a ver un par de cosillas más, que es, por ejemplo, Dimas, ¿yo obligatoriamente tengo que ir de 0 a 5 o de 0 a 10? ¿Puedo empezar en otro lugar? Sí, por supuesto. Vamos a ver cómo hacer esto, que simplemente es utilizando la función range, que aquí hemos pasado el valor 5, pero podemos pasar más valores. Esta función tiene la particularidad de que tiene argumentos opcionales. Por tanto, podemos pasar únicamente el valor 5, que en este caso sería el límite, es decir, el número de veces que va a ejecutar. Digo 5 por poner algo, puede ser 23, puede ser 1 o puede ser lo que queráis. Mientras sea un número entero. Mientras sea un número entero. Pero también lo que podemos hacer es ponerle tanto límite inferior como límite superior. Y ejecutar, pues por ejemplo, de 1 hasta 7 y escribir el código del bucle. Vamos a hacer otra vez lo mismo de imprimir X. Voy a comentar esto de aquí solo para ver solo el ejemplo actual y ejecutamos. Vale, pues ahora como veréis hemos empezado en 1 en vez de en 0. Fijaos que el límite inferior, es decir, el valor 1 sí que lo coge X, ¿vale? X sí que toma el valor 1. Pero el valor 7, es decir, el límite superior del bucle, ya no lo toma, ¿vale? Se queda justo en el caso anterior, en el 6. Esto, pues, igual que aquí no llega a 5 y llega a 4, pues aquí no llega a 7 y llega a 6. Aunque empecemos en otro número, ¿de acuerdo? Igual que hemos empezado en 1, podríamos empezar en 3 y ir hasta 10, ¿eh? O sea, esto como vosotros queráis. Y veis, empezamos de 3 y terminamos en 9, es decir, en 10 menos 1. Esa es la fórmula general. Vale, y todavía podemos hacer una cosa más, que es no avanzar de uno en uno, sino avanzar, pues, como a nosotros nos apetezca, de 2 en 2, de 3 en 3, como sea. Vamos a ver, podemos empezar en 5, igual queremos ir hasta 20, pero queremos ir de 2 en 2. Entonces, el tercer argumento es como el incremento de x en cada iteración. Si no ponemos nada, como en este caso o en el anterior, el incremento por defecto es 1, pero si especificamos un tercer argumento, el incremento de x será 2 o el valor que nosotros aquí pongamos. Vamos a hacer también un print. Ahora enseguida vamos a ver ejemplos más realistas o más útiles que hacer únicamente un print, pero bueno, esto para empezar a entenderlo bien, ¿vale? Dejadme que comente esto, ejecutamos. Vale, y veis ahora que empieza en 5. El siguiente valor es 7, ¿por qué? Pues porque le suma 2 en vez de 1, 5 más 2 son 7, va sumando de 2 en 2 hasta llegar a 19. ¿Qué pasa si yo en vez de 19 aquí pongo 21? Es un caso interesante que podemos mirar. Que se vuelve a quedar en 19. ¿Por qué? Porque 19 más 2 es 21. Y 21 es el límite superior. Y siempre nos tenemos que quedar a uno menos. Por tanto, lo máximo a lo que podemos llegar es 20. Si yo al sumarle 2 me paso de 20, pues me voy a quedar ya, o sea, me voy a quedar justo en el valor anterior, ¿vale? Porque no podemos llegar a este límite. Así que, bueno, eso tenedlo en cuenta por si se os para en un número que no os esperabais, pues es por eso, para no superar en la siguiente iteración el límite superior. Vale, pues ahora que ya hemos visto todo esto, vamos a empezar a hacer ya un ejemplillo un poco simple. Y además que vamos a ver una característica muy, muy chula de los bucles en Python, que es que no únicamente podemos iterar pues 5 o 10 veces o el número que digamos utilizando la función range. También podemos iterar sobre una cadena de texto. ¿Cómo es esto?
Pues nosotros, con la variable del bucle, es decir, la x esta que hemos estado utilizando aquí, si tenemos una frase o una palabra, vamos a ir tomando carácter a carácter, es decir, en la palabra hola, primero, si iteramos sobre la palabra hola, primero nuestra variable del bucle tomará la letra H, en la siguiente iteración la O, en la siguiente iteración la L y en la siguiente iteración la A, ¿vale? Y bueno, esto es algo muy curioso que nos permite hacer algo como el ejemplillo este que os tengo aquí puesto, ¿vale? Que es imprimir solo las vocales de una palabra. Por ejemplo, mi palabra puede ser cocodrilo. Lo escribimos aquí como un string. Y yo quiero eh, imprimir únicamente las vocales de esta palabra. ¿Cómo lo puedo hacer? Utilizo un bucle for. Vamos a llamar a la variable del bucle, la vamos a llamar letra porque en este caso tiene más sentido. Escribimos el in exactamente igual y aquí vamos a poner palabra, ¿vale? Vamos a poner la variable palabra que tiene el valor de cocodrilo. Y aquí pues podemos poner un condicional sin ningún problema, donde vamos a comprobar que efectivamente la letra de cada iteración sea una vocal. Si es una vocal la imprimiremos por consola, si no es una vocal lo ignoraremos y ya está. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues decimos, si letra tiene el valor A o letra tiene el valor de E, dejadme que vaya copiando y pegando porque tenemos que hacer esto 5 veces, ¿verdad? Hay 5 vocales, si no he contado mal. Y lo que vamos a comprobar en cada iteración es si la letra en la cual, o sea, si el valor de la letra es A, E, I o U, ¿vale? Cualquiera de estos casos nos sirve porque cualquiera de estos casos es una vocal. En caso de que sea una vocal, vamos a mostrarlo por pantalla. Y si no es una vocal, no... Bueno, podemos mostrar un aviso de... es una consonante, por ejemplo. Vamos a ejecutarlo para ver esto cómo funciona y lo explicamos así detalladamente. Dejadme que haga esto un poquillo más grande y ejecutamos. Vale, pues, ¿qué pasa en la primera iteración? Que la variable letra toma el valor C, porque es el primer carácter, entonces nos dice es una consonante. En cambio, en la segunda iteración, la variable letra toma el valor O, entra en este condicional, ¿por qué? Porque letra es igual a O, y como tenemos el operador OR, únicamente con que se cumpla una de estas condiciones, ya entraremos dentro del if. Como entramos dentro del if, imprimimos el valor de letra, que en este caso es O, y ya estaría. En el siguiente volvemos a tener una C, pues vuelve a mostrar que es una consonante, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que veáis aquí, pues, que dentro del código for podemos hacer diversas cosas, no únicamente un print, podemos poner tanto código como queramos, y que además de iterar con la función range, también podemos iterar sobre los caracteres de una palabra. No tiene por qué ser una palabra, esto podría ser cocodrilo o feroz, ¿sí? Puede ser una frase, puede ser... Podemos poner aquí símbolos de interrogación, etcétera. Y esto funcionará exactamente igual. Lo único que hará más iteraciones porque estamos iterando sobre un string todavía más largo. ¿Vale? Perfecto. Pues de momento vamos a comentar esto y vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es, en vez de iterar sobre un string, sobre una cadena de texto, vamos a iterar sobre una lista. Vamos a utilizar una lista numérica, por ejemplo, y así aquí os voy a poder enseñar algunas cosas bastante interesantes. Vamos a poner cualquier valor, 22, 33, 44 y 55. Y lo que vamos a escribir es lo siguiente. Voy a escribir for num in números. Esto, como os he comentado, el nombre de la variable del bucle da completamente igual, podemos poner cualquier cosa. El que es importante es el nombre de la variable después del in, es decir, sobre lo que estamos iterando. Sí que es importante que sea el nombre de la variable sobre la cual queremos iterar, ¿no? En el caso anterior estábamos iterando sobre la variable palabra, en este caso queremos iterar sobre la lista números, por tanto tenemos que poner aquí números. Yo lo que suelo hacer es
poner aquí el nombre en plural, es decir, la variable del bucle, la variable del bucle pongo el nombre en singular, es decir, número, y la lista la pongo en plural porque contiene varios números, ¿no? Entonces digo, por cada número en la lista de números y así, pues no sé, yo lo veo un poco más claro, pero esto como queráis, ¿eh? Yo es un consejo que os doy que a mí pues me ayuda un poco a tener claro lo que estoy haciendo y a estructurarlo todo. Entonces, bueno, aquí sí, os quiero mostrar una cosa importante para evitar errores en el futuro. Primero vamos a imprimir cada número, ¿vale? Luego vamos a imprimir, eh, vamos a actualizar el número, o sea, el número le voy a sumar 10 y voy a volver a imprimir el valor del número, ¿vale? Y fuera del bucle, o sea, una vez hemos terminado con todas las iteraciones, voy a imprimir la lista entera de los números para ver qué le ha pasado a la lista, ¿vale? Y bueno, recordad que más igual es exactamente lo mismo que poner número más 10, ¿vale? Es decir, simplemente incrementamos en 10 el valor actual de la variable número. Vamos a ejecutar y os explico un poco qué ocurre. Y es, nuestro valor inicial en la lista es 22, 33, 44, 55. Y aquí vemos que imprimimos primero el número original. En la primera iteración imprimimos 22, luego le sumamos 10 y imprimimos el valor actualizado. 22 más 10, 32. Para el 33 exactamente lo mismo. Primero imprimimos 33 y luego imprimimos 33 más 10, 43. Pero si os fijáis, luego al salir del bucle estamos imprimiendo toda la lista de números. ¿Y qué pasa? Que esta lista, 22, 33, 44 y 55, es exactamente igual que la lista original. Es decir, aunque dentro del bucle hemos ido modificando los valores de estos números, ¿sí? La lista original no se ve modificada. ¿Por qué? Porque esta variable es del bucle, ¿vale? Es como una copia, es una variable aparte que va tomando estos valores, pero que modifiquemos esto no significa que modifiquemos la lista original, ¿de acuerdo? Entonces tenedlo en cuenta porque igual es muy fácil pensar que si yo modifico cada elemento voy a modificar la lista, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Eh, ¿Cómo podríamos modificar la lista? Como ya os comento, en el capítulo siguiente veremos formas más, bueno, más profesionales o formas distintas de hacer esto, ¿no? Pero vamos a hacer aquí un ejemplo, así seguimos trabajando con los bucles. Eh, Dejadme que lo ponga aquí debajo. Una manera sería for número, no, for... voy a escribir índice, ¿vale? Ahora os digo por qué escribo índice. For índice in. Aquí voy a poner range y voy a poner la longitud de la lista de números, ¿vale? Eh, ahora veréis por qué hago todo esto. Y aquí voy a acceder directamente a la lista, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre. Ejecuto y os explico lo que he hecho. Perdón, he imprimido número en vez de números. Quería imprimir toda la lista. Vale. Dejadme que comento esto. Así vemos únicamente lo que nos interesa. Bueno, de hecho esto no. Disculpad, pero es que quiero que veamos únicamente el ejemplo actual porque si no puede ser un poco confuso. Vale. Veis que ahora vuelvo a imprimir la lista al salir del bucle, pero sí que se ha visto modificada la lista. Originalmente era 22, pero ahora tenemos 32. ¿Por qué? Porque le hemos sumado 10. ¿Qué es la diferencia? Que ahora en este bucle hemos estado accediendo directamente a cada valor de la lista. ¿Por qué? Porque estamos llamando directamente a la lista de números. Y en cada iteración estamos modificando el elemento de una posición. De una posición en concreto, ¿vale? Este elemento viene dado por el valor de índice.
¿Qué pasa con índice? ¿Índice qué valores tiene? Pues estamos utilizando la función range. Estamos utilizando la función range y le hemos pasado únicamente un argumento. Por tanto, índice va a empezar en 0. Al igual que nuestra lista empieza en la posición 0. Y el argumento que le hemos pasado a la función range es la longitud de la lista de números. En este caso es 4, por tanto nuestro índice va a tomar los valores 0, luego el 1, luego el 2 y luego el 3. El 3, perdón, que he sacado 4 dedos. Entonces va a tomar los valores del 0 al 3, ¿vale? Porque recordad que con la función range paramos justo en el valor antes al argumento que le pasemos. En este caso le estamos pasando la longitud de números, que es 4, por tanto vamos a ir de 0 hasta 3. Entonces, este índice de aquí lo estoy utilizando para acceder elemento a elemento en la posición que toque. En la iteración 1 accedo en la posición 0, que es 22, y a 22 le sumo 10. En la siguiente iteración, índice pasa de valer 0 a valer 1, por tanto accedo a la posición 1, que es 33, y a 33 le sumo 10. De esta forma vamos elemento a elemento sumándole 10 y modificando la lista original, ¿vale? Y entonces, como veis aquí, la lista original queda modificada, en cada elemento hemos sumado 10. Alguno igual se pregunta, oye Dimas, ¿no has dicho que en las listas tenemos que ir hasta la longitud -1? Sí, efectivamente, lo que pasa es que la función range ya hace eso, ya llega hasta el número que tú le pongas -1. Es decir, si aquí le ponemos 4, va a llegar hasta el... O sea, índice va a tomar hasta el valor 3. Por tanto, no hace falta volver a poner el -1. De hecho, poner aquí dentro de range el -1 sería incorrecto porque no accederíamos a la última posición. Si queréis lo podemos ejecutar y vemos qué ocurre. Y vamos a ver que estos elementos iniciales se van a modificar, pero este no, porque la variable índice no va a llegar a tomar el valor 3, por tanto no vamos a acceder a la última posición. Lo ejecuto y como veis, el único elemento que no se actualiza es el último porque paramos antes de llegar a ese elemento, por culpa de este -1. Vale, muy bien, pues vamos a ver alguna cosilla más. Vamos a entrar ya al tipo de bucle while, ¿vale? Que os he dicho que había dos tipos y de momento solo hemos hablado de uno. Entonces, bueno, vamos a ver este bucle y vamos a terminar ya esta parte del vídeo. Lo vamos a hacer en 2 vídeos mejor porque si no va a ser, yo creo que se va a extender demasiado. Y bueno, os voy a explicar yo los bucles while. Los bucles while sirven para esto que os he comentado al inicio, de ejecutar el código hasta que se cumpla una condición. Nosotros sabemos qué condición queremos que ocurra, pero no sabemos cuántas veces tenemos que ejecutar ese código para llegar a cumplir esa condición. Entonces, bueno, os voy a poner así un ejemplillo tonto y os voy a poner lo que sería la equivalencia, hacer la misma funcionalidad con un bucle while y con un bucle for, que vamos a ver que en la mayoría de casos se pueden realizar soluciones utilizando uno u otro. Lo que pasa es que a veces es más conveniente utilizar uno u otro, pero no significa que los bucles while sirvan exclusivamente para un tipo de problemas y los for para otro tipo de problemas. Simplemente pueden ser más o menos convenientes dependiendo de la situación. Por tanto, vamos a hacer un ejemplo tonto. Yo voy a poner una variable que se llame contador, por ejemplo. No es el ciclista, simplemente se va a ir aumentando. Y entonces voy a decirle, en el bucle while, escribimos un while y entre paréntesis vamos a escribir la condición, pues como si fuera un condicional, como si fuera un if. Lo único que esto se va a repetir muchas veces. Y mi condición va a ser que mientras el contador sea menor que 10, aquí el while lo que quiere es un booleano. Por tanto, si ponemos una expresión comparativa que nos devuelve un booleano, también podríamos poner... Luego veremos más ejemplos que podemos poner una variable booleana directamente, pero bueno, en general podemos poner una expresión comparativa sin ningún problema. ¿Por qué? Porque como ya sabéis, estas expresiones devuelven un valor que será true o false. Y lo mismo, ponemos 2 puntos, identamos y dentro de la identación escribiremos el código del bucle. Yo voy a mostrar por pantalla la variable contador y en cada iteración voy a aumentar en 1 la variable contador.
¿vale? Fijaos que aquí en este no tenemos ninguna variable en este bucle. Igual que en el bucle for sí que teníamos estas variables de aquí que se iban aumentando o iban tomando diversos valores automáticamente, en los bucles while no. Por tanto, estamos utilizando una variable externa del bucle y la vamos a ir modificando dentro del bucle, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué ocurre si hago esto. Vale, pues aquí le estoy diciendo, oye, siempre y cuando el valor del contador sea menor, estrictamente menor a 10, me vas a mostrar por pantalla el valor del contador y luego le vas a aumentar en 1. Por tanto, empezamos con el valor 0, porque contador empieza valiendo 0, y dice, oye, ¿contador es menor que 10? Pues sí, porque 0 es menor que 10. Vale, pues entonces imprimo su valor y lo aumento en 1. ¿Qué pasa? Cuando hemos terminado de ejecutar este código, volvemos aquí dentro y volvemos a evaluar esta condición. Y ahora decimos, vale, ahora contador vale 1. 1 es menor que 10 y pues por supuesto, pues entonces lo vuelvo a ejecutar. Etcétera, etcétera. Y esto va ocurriendo hasta que lo hemos ejecutado suficientes veces para que contador tome el valor 10. Entonces, una vez toma el valor 10, lo compara y dice, vale, 10 no es menor que 10, porque es igual, por tanto ya no lo ejecuto. Por eso, el último print que vemos es de 9, porque es la última vez que se ha cumplido la condición. ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería la idea principal de un bucle while. Así que ahora vamos a hacer un ejemplillo que es encontrar todas las letras, o sea, todas las as en una frase, ¿vale? Y os explico cómo lo podemos hacer. Primero vamos a comentar esto de aquí y con este ejemplillo ya vamos a acabar, que bueno, es un ejemplillo curioso para trabajar un poco lo que hemos hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es declarar una variable que sea booleana y vamos a decir letra encontrada, que nos va a servir para controlar si hemos encontrado la letra que queremos o no. Perdón, me he equivocado. El ejemplo que os he dicho todavía no ha llegado. El ejemplo que vamos a hacer ahora es encontrar la primera A en una frase, ¿vale? Y una vez la encontremos, deberemos parar el bucle. Por eso hago la variable esta de letra encontrada. Disculpad, me he adelantado un paso. Ese ejemplo lo veremos en el vídeo siguiente, ¿vale? El de contar la misma letra dentro de una frase. Aquí lo que queremos hacer es encontrar la primera vez que aparece la letra A y una vez la encontremos terminaremos de ejecutar el bucle. Por tanto, una variable booleana que sea letra encontrada. Otra variable que sea la letra que queremos encontrar, en este caso la A. Si vosotros lo queréis hacer con otra, pues ningún problema. Así practicáis un poquillo. Luego la frase que queremos analizar es, en este momento estoy buscando la letra A. Vale. Pues nosotros la primera A que queremos encontrar está de aquí, porque es la primera de la frase. Y además voy a hacer una variable que sea el índice. Ahora veréis para qué la utilizamos y la voy a inicializar en el valor 0. Entonces voy a decir, mientras no tengamos una letra encontrada, atentos a esto. ¿Por qué pongo un not? Porque la letra encontrada está a false. Si no pusiera el not, esto de aquí directamente sería falso. Por tanto, ya no entraríamos en el bucle. Por ello, pongo un not y el falso invertido por el not se convierte en true, ¿vale? Recordad que el not lo que hace es cambiar de true a false y de false a true. Entonces, como no tenemos una letra encontrada, vamos a ejecutar esto, ¿no? O sea, hasta que no encontremos la letra que queremos, que en este caso es la A, vamos a ejecutar este código. Entonces yo lo que voy a decir, si nuestra variable frase, el carácter que esté en la posición índice lo que va a hacer es controlar qué carácter estamos mirando dentro de la frase. Es decir, ahora que el índice está en 0, frase en la posición índice va a tomar el primer carácter, que es la E mayúscula. ¿Por qué toma la E mayúscula? Porque está en la posición 0.
Y nosotros vamos a ir aumentando el índice de uno en uno para que vaya recorriendo carácter a carácter todos los caracteres que componen esta frase, ¿vale? Cuando el índice valga 1 pasará al siguiente carácter y tomará y frase en la posición del índice tomará el siguiente valor, que en este caso es n. Entonces lo que queremos comprobar es si este carácter es la A, porque entonces querremos parar. ¿Cómo paramos? Haciendo que todo esto de aquí sea falso. Por tanto, necesitamos que letra encontrada tenga el valor true para cuando lo invirtamos con el not sea falso y salgamos del bucle. Entonces, pues aquí directamente lo cambiamos, esto lo pasamos a true y mostraremos por pantalla, ya hemos encontrado la letra, por ejemplo. Vale. Y si todavía no hemos encontrado la letra, es decir, si no se cumple esta condición del if, lo que vamos a hacer es aumentar la variable del índice, le vamos a sumar 1 para pasar a analizar el siguiente carácter, ¿no? Importante aumentar esta variable porque si no, si la dejamos siempre en 0, todo el rato estaríamos analizando la letra E, comparando si la E es igual a A, y estaríamos como en un bucle infinito porque nunca cambiaríamos el valor de este booleano. Por tanto, muy importante aumentar el valor del índice. ¿Vale? Entonces voy a limpiar la consola y vamos a ejecutar esto. Vale, y nos dice, ya hemos encontrado la letra. Muy bien, pues ahora vamos a completar esto un poquito, así os enseño una cosilla más muy interesante que es, vale, nos muestra que ya hemos encontrado la letra, pero yo como me fío de esto, quiero saber si realmente, pues quiero saber la posición de esta letra, ¿no? O quiero saber algo, o qué letra estás buscando. Para ello lo que tenemos que hacer es poner más información de este print, dentro de este print, y esta información la queremos sacar tanto de la variable letra, es decir, para poner qué letra estamos buscando, como de la variable índice para saber en qué índice, en qué posición hemos encontrado la letra A. Para ello vamos a utilizar un tipo de strings muy curiosos de Python que se llaman format strings. Para utilizar estos format strings, simplemente aquí, antes de las primeras comillas dobles, vamos a poner una F, tal cual. Esta F le está indicando al intérprete de Python que esto no es un string cualquiera, sino que es un format string. ¿Por qué se llaman format string? Porque nos permiten realizar strings con un formato concreto que es utilizar estos como estos brackets o corchetes, no sé lo que son. Yo creo que son corchetes o brackets, no sé, estos le voy a llamar brackets. Nos permite utilizar estos brackets que veis que salen en azul y lo que nos permite hacer es aquí poner el nombre de una variable tal cual y Python imprimirá la frase con el valor ese de la variable, ¿vale? O sea, nosotros aquí podremos encontrar, o sea, podremos poner, ya hemos encontrado la letra y vamos a poner aquí la variable letra. Y Python lo que hará será decir, vale, la variable letra, ¿qué valor tiene? A. Pues voy a imprimir, ya hemos encontrado la letra A. Pero esto, bueno, con cadenas de texto ya hemos visto cómo concatenarlas, así que tampoco nos cambia mucho. Lo bueno es que esto lo podemos hacer también con variables que sean enteros, por ejemplo. Podemos poner aquí en la posición índice. Y veréis que ahora esto ya nos lo formatea todo y nos lo enseña muy bonito. ¿Veis? Ya hemos encontrado la letra A. Fijaos que esta A está aquí, donde ponemos los brackets estos, y dentro hemos puesto la variable letra, por tanto imprime su valor, y nos dice en la posición 26, y aquí directamente hemos puesto el índice, sin tener que convertirlo a string ni nada, simplemente lo ponemos dentro de estos brackets, y ya nos imprime el valor del índice en ese caso, que es 26. Si alguien se quiere entretener y contar esto, verá que efectivamente es 26. Recordad que hay que empezar a contar desde cero. Y bueno, yo os lo voy a decir, os lo voy a confesar. No las tenía todas, yo lo conté a mano y efectivamente son 26, por si a alguien le ahorro algunos minutos de su vida. Y bueno, pues yo creo que de momento hemos visto unas cuantas cosas muy interesantes de los bucles.
Ahora voy a parar aquí el vídeo. En el siguiente vídeo vamos a seguir hablando de bucles. Vamos a ver ciertas instrucciones, como ciertas palabras clave que podemos utilizar dentro de un bucle, pues para de alguna forma tener control sobre ese bucle de una forma muy sencilla y un poco más elegante que cambiando variables de true a false. Y bueno, son instrucciones que podemos utilizar en los dos tipos de bucles que hemos visto. Y además vamos a hacer un ejercicio donde vamos a repasar todo el tema este de bucles, pero también vamos a repasar funciones, vamos a repasar condicionales, vamos a repasar tipos de datos, etcétera. Es decir, vamos a hacer un mini ejercicio que englobe todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, incluido el tema de los bucles y incluido los nuevos conceptos que vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿vale? Así que nada, os invito a que veáis el siguiente vídeo porque yo creo que de verdad va a estar bastante interesante, sobre todo el ejercicio. Y nada, espero que os haya gustado y que os haya servido. Que vaya muy bien.